Observaciones que no dan espacio a términos medios son las que suelen dejar las cuentas públicas. Post discurso, los parlamentarios entregaron sus impresiones tras el extenso mensaje presidencial en inédito horario prime. Discurso que inició con los últimos episodios de mal tiempo ocurridos en el sur del país, expresando su profunda solidaridad y apoyo a los habitantes de Los Ángeles, Talcahuano y Concepción. Ya en su desarrollo, el mandatario avanzó en logros alcanzados durante estos 15 meses, los proyectos impulsados, las metas y los compromisos más relevantes para su gobierno, así como el anuncio de proyectos de ley específicos al Congreso Nacional. Quien tomó nota del mensaje fue el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores, quien junto con manifestar su preocupación por la falta de medidas en temas económicos, aseguró la disponibilidad del Parlamento para el diálogo. Como parlamentarios de la República, siempre vamos a estar disponibles para el debate, siempre vamos a estar disponibles para construir, pero también vamos a estar siempre atentos a que efectivamente estos ofrecimientos se cumplan, porque aquí ha habido una amplia gama de temas que fueron tratados y con compromisos concretos en términos generales. No ha habido un detalle de cómo se va a implementar, pero en definitiva han habido muchos compromisos. He tomado debida nota y cuidadosa nota de cada uno de ellos y debo decir que echo de menos claramente medidas en términos de la recuperación económica, porque cuando uno revisa las cifras, la verdad es que no es que se haya recibido un gobierno con cifras negativas, todo lo contrario, venían al alza, 4,7% en el IMASEC, que subió al 5 y algo y ha venido en bajada hasta tener el 1,6 de ahora. Entonces, yo creo que hay un error allí en lo que ha planteado el presidente. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, lamentó la falta de anuncios dirigidos hacia las regiones y la violencia de género a las mujeres. Lamentar, por ejemplo, que no haya habido referencia exacta ni precisa a las regiones. Si bien hay frases declarativas, no tenemos hoy día una ley de renta, una ley de competencias regionales que hagan posible la autonomía o de cierta forma la autonomía presupuestaria, por ejemplo, en materia de regiones. Echamos de menos que no haya habido ni una sola referencia en materia de seguridad pública, por ejemplo, a una nueva gestión policial en materia de violencia y prevención de la violencia de género, considerando altas tasas de femicidio. No hubo una sola mención al femicidio en la cuenta del presidente de la República. Lamentar aquello. Lamentar incluso las definiciones que él ha hecho de representatividad. Yo entiendo que es posible hoy día disminuir no solo los parlamentarios, disminuir la dieta parlamentaria, por ejemplo, pero que efectivamente la disminución de parlamentarios no garantiza una mayor representatividad. Yo lo que hubiese querido escuchar es que hubiese habido una ley de cuotas que permitiera efectivamente igualdad, no solo en el Parlamento, sino que también en las municipalidades, los consejos regionales. Mensaje que, de acuerdo a la mirada del diputado Giorgio Jackson, renuncia al eslogan de los tiempos mejores. Baja las expectativas que tenía el propio Ministerio de Hacienda, que las tenía fijadas en 3,5, y él ahora relativiza esa cifra desde un 3% hasta un 3,5%, dejando de hablar de tiempos mejores. No lo mencionó ni una sola vez, que es su lema de gobierno, han renunciado a ese lema de gobierno, y hoy día lo que están tratando de instalar, y fue bastante explícito, yo creo el momento quizás más tenso dentro de la cuenta pública, cuando en vez de asumir alguna cuota de responsabilidad dentro de los magros resultados económicos contrastados con sus expectativas, donde le echaba la culpa básicamente al empedrado, a la parte internacional, como también a este supuesto obstruccionismo por parte de la oposición, lo cual obviamente tensa las relaciones, más allá de los llamados de unidad. Yo creo que aquí, al incluso haber evitado y obviado lo que es un acuerdo que había tenido con unos sectores de la oposición en materia previsional, lo desconoce completamente. Una cuenta positiva, destacó el diputado oficialista Sebastián Torrealba, al recordar que hubo un llamado al diálogo y la unidad. Y ese es el llamado que nos hizo el presidente, acelerar las discusiones dentro del Congreso para ir consiguiendo las soluciones de todos los chilenos. Eso en materia de pensiones, en materia de salud, en materia medioambiental y en distintas otras materias tenemos que avanzar. Pero fue una muy buena cuenta pública y destaco finalmente nuevamente el sentido de unidad, el sentido de diálogo, el estar enfocado en aquellas cosas en donde le podemos cambiar la vida a las personas y evitar las pequeñez políticas que finalmente se ha tomado el discurso en el último tiempo. Volver al diálogo, volver a los acuerdos, creo que es el mensaje principal de este discurso y lo tomamos con mucha humildad, con mucha generosidad.
Desde la mirada de la diputada Carol Cariola, en educación solo se apuntó a la violencia y se reafirmaron reformas con objetivos que no favorecen a la gente. Para hablar de educación solo habla de violencia, o sea, no tiene contenido en materia de educación, o sea, nuevamente solo habla de violencia. Cuando habla de los pueblos originarios, claro, habla del reconocimiento constitucional, pero descarta de plano el tema del reconocimiento de un Estado plurinacional. Cuando habla de pobreza, habla de reconocer 16 grupos de pobreza, o sea, donde se concentra la pobreza en nuestro país, pero no habla de cómo combatir la pobreza, de cuáles son las medidas concretas para ello. O sea, realmente a mí me llama la atención y obviamente reafirma las reformas fundamentales en las que él ha puesto el eje, que son la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional, en la cual todos sabemos cuáles son los objetivos fundamentales. Disminuirle los impuestos a los más ricos a través de las empresas, a través de la reforma tributaria, una reforma previsional que fortalece a las AFP, y que no le aumenta realmente las pensiones a las personas que hoy día lo necesitan, que son los adultos y adultas mayores. El diputado Luciano Cruzcoque, en tanto, valoró el anuncio que reduce el número de parlamentarios. Nosotros habíamos solicitado una rebaja en el número de parlamentarios, hemos solicitado también, y espero que esto abra la puerta a las conversaciones para llevar a la baja los sueldos de los altos funcionarios públicos, de las altas autoridades públicas, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema, ministros de Estado, impedir que personas con muy baja votación, con un 1%, puedan llegar al Parlamento, tener al menos algún límite. Y algo que anuncia el presidente y que me parece muy bien es el límite a las reelecciones de diputados, senadores y también de alcaldes. Ojalá podamos llegar a un número razonable en que los senadores se puedan reelegir una vez, los diputados 2 veces y los alcaldes 2 veces. Y eso creo que permitiría también darle un mayor tiraje a la chimenea, que vayan entrando personas nuevas a la política. Presentaré a este Congreso una reforma que permita modernizar su funcionamiento, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación. Además, impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores, y para poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes, especificó el presidente respecto de cambios en la conformación del Poder Legislativo. También hizo alcances en torno a la modernización del Estado, la descentralización, donde se convocará una mesa de trabajo para que proponga con urgencia perfeccionamientos a la legislación.